Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada. Estamos leyendo el tercer volumen, titulado Solo él podía guiarlos. Capítulo 1. Swami invita a los hippies. 16 de enero de 1967. Mientras el avión de United Airlines descendía sobre el área de la bahía de San Francisco, Srila Prabhupada se dirigió hacia su discípulo Ranachar y le dijo: «Los edificios se ven como cajas de fósforos. Tan solo imagina cómo se ven desde el punto de vista de Krishna». Srila Prabhupada tenía 71 años y este era su primer viaje en avión. La función de Ranachar, de 19 años, y vestido con traje y corbata, era ser su secretario. Era un discípulo nuevo, pero había ahorrado algún dinero y le había pedido volar con él a San Francisco. Durante el viaje, Srila Prabhupada habló poco. Había estado cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con la mano derecha en su bolsa de tela, estuvo pasando una cuenta tras otra entre sus dedos mientras cantaba para sí. Cuando el avión levantó vuelo sobre la ciudad de Nueva York, miró por la ventanilla hacia los edificios que se veían cada vez más pequeños. Luego atravesaron las nubes, que a Prabhupada le parecieron un océano en el cielo. Se quejó por la presión que tapaba sus oídos, pero aparte de eso no dijo mucho más, solo cantó los nombres de Krishna una y otra vez. Mientras el avión comenzaba el descenso, seguía cantando con una voz apenas audible Krishna, 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 y miraba por la ventanilla las miles de cajas de fósforos y calles esparcidas con patrones regulares en todas las direcciones. Cuando los altavoces anunciaron al público que había arribado el vuelo 21 de United Airlines proveniente de Nueva York, un grupo de unos 50 hippies lo esperaba con anticipación. Parecían un poco nerviosos, inseguros de lo que debían esperar de Swami o de cómo sería su imagen. Roger Segal recuerda: «Éramos un grupo muy diverso, incluso para el aeropuerto de San Francisco. Mukunda llevaba puesta una bata tipo mago Merlín con pañuelos y chalinas alrededor. Sam usaba una túnica marroquí de lana de oveja con capucha, que incluso olía a oveja, y yo una túnica casera estilo samurái con pequeños puntos blancos. Por todas partes había largas chapas, pantalones de gamuza, botas, uniformes militares, gente usando pequeños anteojos de sol redondos. Es decir, la excentricidad de San Francisco en su máxima expresión. Solo algunos conocían a Swamiji: Mukunda y su esposa Janaki, Ravindra Svarup, Rai Ram, todos ellos de Nueva York. Allen Ginsberg también estaba allí. Unos pocos días antes, Allen había sido uno de los líderes del festival Human Being en el Golden Gate Park, donde se reunieron cerca de 200.000 personas. Una reunión de tribus para bailar alegremente por la paz. Ese día, Allen ayudaba en la recepción de Swami Bhaktivedanta, a quien había conocido y con quien había cantado varias veces antes en el Lower East Side de Nueva York. Mukunda les recordó a todos que Swamiji estaría complacido si todos cantaban Hare Krishna cuando él saliera. Ya conocían el mantra Hare Krishna y habían oído hablar de que Swami cantaba en el Parque Tompkins de Nueva York, o habían visto el artículo acerca de Swamiji y su canto en el periódico local, The Oracle. Más temprano, ese mismo día, se reunieron en el Parque Golden Gate en respuesta a un anuncio que había sido distribuido por Mukunda, y cantaron allí por más de una hora, antes de ir hacia el aeropuerto en una caravana de autos. Ahora estaban ahí, esperando en la puerta con incienso y flores en las manos.
Cuando los pasajeros que desembarcaban llegaron a la terminal, quedaron asombrados mientras caminaban por la rampa al ver la fiesta de recepción de esa gente que cantaba y llevaba flores. Los cantantes, sin embargo, buscaban entre esas personas comunes, viajeros cansados, a la persona especial que se suponía estaba en el avión. De repente, dirigiéndose hacia ellos, estaba Swami, de piel dorada, vestido con ropas de un fuerte color azafrán. Prabhupada oyó el canto incluso antes de entrar a la terminal y comenzó a sonreír. Estaba feliz y sorprendido. Mirando sus rostros, apenas reconoció a unos pocos entre los 50 que lo estaban recibiendo y cantando Hare Krishna, sin que hubiera dicho todavía ni una palabra. Mukunda evoca: apenas vimos a Swamiji, nos inclinamos ante él, mi esposa y yo y los amigos que habíamos traído, Sam y Marjorie. Luego, los demás jóvenes nos siguieron y también se inclinaron ante Swamiji, sintiéndose muy confiados de que esta era la forma apropiada de hacer las cosas. La multitud de hippies formó una línea dejando un estrecho pasillo para que Swamiji pasara. A medida que lo hacía, sus nuevos admiradores estiraban las manos para ofrecerle flores e incienso. Él sonrió, reuniendo las ofrendas con las manos, mientras Rancher observaba. Allen Ginsberg se puso ante él con un gran ramo de flores y Srila Prabhupada las aceptó con gentileza. Luego Prabhupada comenzó, a su vez, a ofrecer esos regalos a todos los que se acercaban a recibirlos. Así fue avanzando por la terminal mientras la multitud de jóvenes caminaba junto a él cantando. Srila Prabhupada esperó un momento en el recinto para retirar el equipaje, mirando a todos los que le rodeaban. Entonces, levantando sus brazos con las palmas abiertas, comenzó a alentarnos para que cantaran más fuerte. El grupo estalló con un canto renovado, con él de pie en medio de todos, aplaudiendo suavemente y cantando Hare Krishna. Con gracia, levantó los brazos por encima de su cabeza y comenzó a danzar, balanceándose de un lado a otro. Pese a la mezcla de disgusto, diversión e irresistible alegría que había invadido a los trabajadores del aeropuerto y a los pasajeros, el comité de recepción permaneció con Prabhupada hasta que recibió el equipaje. Lo acompañaron hasta afuera, a la luz del sol, donde lo esperaba un auto, un Cadillac Fleetwood negro de 1949. Prabhupada se subió en el asiento trasero con Mukunda y Allen Ginsberg. Hasta que el auto partió del lugar, Srila Prabhupada, todavía sonriendo, siguió entregando flores a todos los que se acercaban a saludarlo y a darle la bienvenida por traer la conciencia de Krishna a Occidente. El Cadillac era de Harvey Cohen, quien casi un año antes le había permitido a Prabhupada quedarse en su departamento del Bowery. Era Harvey quien conducía, pero Prabhupada no lo reconoció, porque llevaba puesta una gorra de chofer, tomada de un depósito del Ejército de Salvación, un traje negro y llevaba barba. ¿Dónde está Harvey?, preguntó Prabhupada. Está conduciendo, dijo Mukunda. Oh, ¿eres tú? No te reconocí. Harvey sonrió. Bienvenido a San Francisco, Swamiji. Srila Prabhupada estaba feliz de llegar a otra gran ciudad occidental en nombre de su maestro espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati y del señor Chaitanya. El señor Chaitanya había dicho que cuanto más se fuera hacia el occidente, más materialista era la gente. Aún así, también había dicho que la conciencia de Krishna se propagaría por todo el mundo. Los hermanos espirituales de Prabhupada muchas veces se habían preguntado cómo sería realidad algún día la declaración del señor Chaitanya de que el nombre de Krishna se cantaría en todos los pueblos y aldeas. Quizá ese verso había que tomarlo simbólicamente, dijeron. De otro modo, ¿qué significaría Krishna en todas las ciudades? Pero Srila Prabhupada tenía una fe firme en la declaración del señor Chaitanya y en la instrucción de su maestro espiritual. Estaba en la lejana ciudad occidental de San Francisco y la gente ya estaba cantando. Lo habían recibido entusiasmados con flores y kirtan, y en todo el mundo había muchas otras ciudades como esta.
El templo que Mukunda y sus amigos habían conseguido estaba sobre la calle Frederick en el distrito Haight-Ashbury. Como el templo de Nueva York, el de la Segunda Avenida número 26, era también un pequeño local comercial con vidriera al frente. Un cartel encima de la ventana decía Templo Sri Sri Radha Krishna. Mukunda y sus amigos también alquilaron un departamento con 3 habitaciones para Swamiji en el tercer piso del edificio contiguo. Era pequeño y sencillo, estaba deteriorado y daba a la calle. Seguido por varios autos cargados de devotos y curiosos, Srila Prabhupada llegó al número 518 de la calle Frederick y entró al local que estaba decorado apenas con unas pocas telas de estampado madrás sobre la pared. Se sentó sobre un almohadón y dirigió el kirtan y luego, durante la clase, invitó a todos a adoptar la conciencia de Krishna. Después salió del cuarto, caminó hacia la puerta vecina y subió por la escalera los 2 pisos hasta su departamento. Cuando entró al número 32, lo siguieron no solamente sus devotos y admiradores, sino también los reporteros de los principales periódicos de San Francisco, el Chronicle y el Examiner. Mientras algunos devotos le preparaban el almuerzo y Ranachor desempacaba la valija, Swamiji habló con los reporteros, quienes, sentados en el suelo, tomaban notas en sus cuadernos. Ahora, le preguntó un reportero, usted dijo que estaba invitando a todos a la conciencia de Krishna. ¿Eso incluye a los bohemios de Haight-Ashbury y a los beatniks? Sí, respondió Prabhupada. A todos, incluyéndote a ti y a todos, sean él o ella consumidores de LSD o hippies o cualquier otra cosa. Una vez que la persona es aceptada para entrenarse, se vuelve diferente de lo que ha sido hasta entonces. ¿Qué tiene que hacer alguien para volverse miembro de su movimiento? Hay 4 requisitos. No les permito a mis estudiantes tener novias, les prohíbo consumir todo tipo de estimulantes, incluido el café, el té y los cigarrillos. Prohíbo comer carne y no dejo que mis estudiantes participen en juegos de azar. ¿Esos mandatos de prohibición incluyen el uso de LSD, marihuana y otros narcóticos? Considero que el LSD es una droga y no les permito a mis estudiantes usar ningún tipo de estimulante. Los entreno para que se levanten temprano por la mañana, se den un baño y asistan a las sesiones de oración 3 veces al día. Nuestro grupo practica la austeridad. Es la ciencia de Dios. Aunque Prabhupada se daba cuenta de que esos reporteros en general no mencionaban su filosofía, aprovechaba la oportunidad para predicar la conciencia de Krishna. Incluso si no querían ahondar en la filosofía, sus seguidores lo hacían. El gran error de la civilización moderna, continuó Srila Prabhupada, es invadir la propiedad de los demás como si fuera suya. Eso crea una perturbación antinatural. Dios es el propietario último de todo en el universo. Cuando la gente sepa que Dios es el propietario último, el mejor amigo de todas las entidades vivientes y el destinatario de todas las ofrendas y sacrificios, entonces habrá paz. Le preguntaron por sus antecedentes. Contó brevemente cómo llegó desde la India y de qué manera comenzó en Nueva York. Después de que los reporteros se fueron, Prabhupada siguió hablando a los jóvenes que estaban en su cuarto. Mukunda, que se había dejado crecer el cabello y la barba y llevaba en su cuello el collar de cuentas grandes y rojas que Swamiji le había dado cuando lo inició, le presentó a algunos de sus amigos. Explicó que estaban viviendo todos juntos y que querían ayudarlo a presentar la conciencia de Krishna a los jóvenes de San Francisco. La esposa de Mukunda, Janaki, le preguntó acerca de su viaje en avión. Prabhupada dijo que había sido agradable, excepto por un poco de presión en los oídos. Las casas se veían como cajas de fósforos, dijo, e indicó el tamaño con el índice y el pulgar.
Se apoyó contra la pared y se quitó las guirnaldas que había recibido ese día hasta que solamente quedó colgando de su cuello un collar de cuentas común, barato, con una pequeña campanita. Prabhupada lo sostuvo, miró atentamente cómo estaba hecho y jugó con él. «Esto es especial», dijo observándolo, «porque lo hicieron con devoción». Siguió prestándole atención al collar, como si recibirlo hubiera sido uno de los sucesos más importantes del día. Cuando llegó el almuerzo, distribuyó un poco para cada uno. Más tarde, con eficiencia pero sin tacto, Ranachor le pidió a todos que se retiraran y le dieran a Swami un poco de tiempo para comer y descansar. Fuera del departamento y abajo en el local, solo se hablaba de Swamiji. Nadie había quedado decepcionado. Todo lo que Mukunda les había dicho era verdad. En particular disfrutaron de cómo había hablado acerca de ver todo desde el punto de vista de Krishna. Esa noche, en la televisión, el informativo de las 11 presentó la llegada de Swamiji y al día siguiente apareció en los periódicos. La nota del Examiner estaba en la página 2. Swami invita a los hippies, junto con una foto del templo colmado de seguidores y algunas tomas de Swamiji que lucía muy serio. Prabhupada le pidió a Mukunda que leyera el artículo en voz alta. El larguirucho maestro de la fe, leyó Mukunda, vestido con una ondulante bata larga hasta los pies y sentado con las piernas cruzadas en un colchón grande. Swamiji interrumpió. «¿Qué es esa palabra, larguirucho?» Mukunda explicó que quería decir alto y esbelto. «No sé por qué dijeron eso», agregó. «Puede ser porque usted se sentó erguido y pensaron que era muy alto». El artículo seguía describiendo que muchos de los que fueron a la recepción en el aeropuerto tenían el pelo largo, barba y usaban sandalias. El diario de mayor circulación de San Francisco, el Chronicle, también publicó un artículo. Swami en la tierra de los hippies. Un hombre santo abre un templo en San Francisco. Comenzaba diciendo: un santo de la India, descrito por su amigo el poeta beat Allen Ginsberg como uno de los líderes más conservadores de su fe, lanzó ayer un programa estilo evangelista en el corazón del paraíso hippie de San Francisco. Srila Prabhupada objetó ser llamado conservador. Estaba indignado. ¿Conservador? ¿Cómo es eso? Respecto al sexo y a las drogas, sugirió Mukunda. Por supuesto que somos conservadores en ese sentido, dijo Prabhupada. Eso significa simplemente que estamos siguiendo el Shastra. No podemos apartarnos del Bhagavad Gita. Pero no somos conservadores. Chaitanya Mahaprabhu era tan estricto que ni siquiera miraría a una mujer, pero nosotros aceptamos a todos en este movimiento sin importar el sexo, la casta, la posición o lo que sea. Todos están invitados a cantar Hare Krishna. Esta es la magnanimidad de Chaitanya Mahaprabhu, su generosidad. No somos conservadores. Srila Prabhupada se levantó de la cama y encendió la luz. Era la 1 de la madrugada. La alarma no había sonado, se había despertado solo. El departamento estaba frío y en silencio. Envolviendo sus hombros con el chadar, se sentó tranquilo en el improvisado escritorio, un baúl lleno de manuscritos, y cantó el mantra Hare Krishna en sus cuentas con profunda concentración. Luego de cantar por 1 hora, comenzó a escribir. Aunque habían pasado 2 años desde la publicación del tercer y último volumen del canto primero del Srimad Bhagavatam, había trabajado a diario. A veces en la traducción y comentario del canto segundo, pero más que nada en el Bhagavad Gita. En la década de 1940 en la India, había escrito una traducción completa del Bhagavad Gita y su comentario, pero el único ejemplar que tenía había desaparecido misteriosamente. En 1965, tras unos meses en Estados Unidos de América, reanudó la obra desde la introducción, la cual había compuesto en su cuarto de la calle 72 en Nueva York. En ese punto, miles de páginas manuscritas del Bhagavad Gita llenaban su baúl. Si su discípulo Hayagriva de Nueva York
profesor de inglés, podía editarlo, y si alguno de sus otros discípulos lograra hacerlo publicar, eso sería un logro importante. Publicar libros en Estados Unidos parecía difícil, más que en su país. Aunque en la India había estado solo, pudo arreglárselas para publicar 3 volúmenes en 3 años. En Estados Unidos tenía muchos seguidores, pero eso significaba mayores compromisos. Ninguno de ellos parecía todavía inclinado seriamente a mecanografiar, editar y tratar con los empresarios estadounidenses. Aún así, a pesar de la oscura perspectiva para publicar su Bhagavad Gita, Srila Prabhupada comenzó a traducir otro libro, el Chaitanya Charitamrita, la principal escritura Vaishnava acerca de la vida y enseñanzas del Señor Chaitanya. Poniéndose sus gafas de lectura, abría sus libros y encendía la grabadora. Estudiaba los textos en bengalí y en sánscrito, tomaba el micrófono, presionaba el botón de grabado, se encendía una pequeña luz roja y comenzaba a hablar. Mientras el Señor Chaitanya caminaba, cantando y danzando, no decía más de una frase a la vez, tocando la tecla, pausando y luego retomando el dictado. Miles de personas lo seguían. Algunas reían, otras bailaban y otras cantaban. Algunas caían al suelo ofreciendo reverencias al Señor. Hablaba y pausaba, presionando una y otra vez el botón. Se sentaba derecho, algunas veces moviendo suavemente la cabeza como enfatizando las palabras, o se inclinaba acercándose al libro, estudiándolo con cuidado a través de sus gafas de lectura. Pasaba 1 hora y él seguía trabajando. El edificio estaba a oscuras excepto por la lámpara de Prabhupada y silencioso salvo por el sonido de su voz y el zumbido de la grabadora. Llevaba un suéter color durazno de cuello alto debajo de su chadar de lana gris y puesto que recién se levantaba de la cama, su dhoti azafrán estaba arrugado. Se sentaba allí sin haberse lavado la cara ni pasado por el baño, absorto en su trabajo. Al menos durante esas pocas horas raras, la calle y el templo Radha Krishna estaban tranquilos. Esta situación, la oscuridad de la noche, la quietud de los alrededores y él en su labor literaria trascendental, no era muy diferente de sus tempranas horas en el cuarto del templo Radha Damodar en Brindavan, India. Allí, por supuesto, no tenía grabadora, pero trabajaba durante las mismas horas y a partir del mismo texto, el Chaitanya Charitamrita. En una época había comenzado una traducción verso por verso sin comentarios. En otra escribió ensayos sobre el texto. Y en ese momento, habiendo llegado a ese rincón del mundo, tan lejos del escenario de los pasatiempos del Señor Chaitanya, estaba comenzando el capítulo 1 de una nueva versión en inglés del Chaitanya Charitamrita. La llamó Las enseñanzas del Señor Chaitanya. Seguía lo que se había convertido en una rutina vital, levantarse temprano y escribir el mensaje de la conciencia de Krishna en Parampara, dejando de lado todas las demás consideraciones, sin importar las circunstancias, se sumergía en el mensaje atemporal del conocimiento trascendental. Este era su servicio más importante a Bhaktisiddhanta Sarasvati. La idea de producir más libros y distribuirlos ampliamente lo inspiraba a levantarse cada noche y traducir. Prabhupada trabajaba hasta el amanecer. Luego se detenía y se preparaba para bajar a la reunión matutina en el templo. Aunque algunos devotos del templo de Nueva York lo habían objetado, Srila Prabhupada seguía figurando en la agenda del mantra rock dance, en el salón de baile Avalon. Habían dicho que no era apropiado que los devotos de San Francisco le pidieran a su maestro espiritual ir a tal lugar. Eso significaría guitarras amplificadas, ruidosas baterías, luces estridentes y cientos de hippies drogados,
¿Cómo podría un mensaje tan puro como el suyo escucharse en un lugar como ese? De todas formas, en San Francisco, Mukunda y los demás habían estado trabajando en el mantra rock dance durante meses. Atraería a miles de jóvenes y el templo Radha Krishna de San Francisco se haría de miles de dólares. Aunque Srila Prabhupada había expresado su incertidumbre entre los discípulos neoyorquinos, en ese momento no dijo nada para aplacar el entusiasmo de sus seguidores de San Francisco. Sam Spearstra, amigo de Mukunda y uno de los organizadores del Mantra Rock, le explicó la idea a Hayagriva, quien recién había llegado desde Nueva York. Está comenzando una corriente musical nueva en San Francisco. Los Grateful Dead ya grabaron su primer disco. Su oferta de hacer este concierto es un gran impacto publicitario justo cuando lo necesitamos. Pero Swami dice que incluso Ravi Shankar es maya, dijo Hayagriva. Oh, ya está todo arreglado, le aseguró Sam. Todas las bandas estarán en el escenario y Allen Ginsberg presentará a Swamiji ante San Francisco. Swamiji hablará y luego cantará Hare Krishna. Las bandas se le unirán. Luego se irá. Habrá alrededor de 4.000 personas. Srila Prabhupada sabía que no traicionaría ningún principio. Llegaría al lugar, cantaría y se iría. Lo importante era propagar el canto de Hare Krishna. Si a miles de jóvenes reunidos para escuchar música rock se les podía hacer escuchar y cantar los nombres de Dios, ¿cuál era el daño? Como predicador, Prabhupada estaba preparado para ir a cualquier parte a propagar la conciencia de Krishna. Puesto que el canto de Hare Krishna era absoluto, quien escuchara o cantara los nombres de Krishna, cualquiera, en cualquier parte, en cualquier condición, sería salvado de caer a las especies inferiores en la próxima vida. Estos jóvenes hippies querían algo espiritual, pero no tenían una dirección. Estaban confundidos y aceptaban las alucinaciones como visiones espirituales, pero buscaban una vida espiritual genuina, al igual que muchos jóvenes del Lower East Side. Prabhupada decidió que iría. Sus discípulos así lo querían y él era su sirviente y el sirviente del señor Chaitanya. Mukunda, Sam y Harvey Cohen ya se habían reunido con Chet Helms, productor de rock, quien había accedido a que usaran sus instalaciones del Avalon. Si ellos conseguían que fueran las bandas, todo el dinero excedente tras pagarles a los grupos, a la seguridad y otros gastos básicos serían para beneficio del templo Radha Krishna de San Francisco. Mukunda y Sam llamaron a los grupos musicales. La mayoría estaba en la zona de la bahía. Una tras otra, las nuevas bandas de rock de San Francisco, los Grateful Dead, los Moby Grape, los Big Brother y los Holding Company, Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger Service accedieron a aparecer con Swami Bhaktivedanta por la tarifa mínima de $250 por grupo. Allen Ginsberg estaba de acuerdo. El programa estaba completo. En San Francisco, todo concierto de rock tenía un cartel artístico, muchos de ellos diseñados por un artista psicodélico llamado Mouse. Una cuestión de los carteles de Mouse era que resultaba difícil decir dónde terminaban las letras y dónde comenzaba el fondo. Usaba colores contrastantes que los hacían parecer una luz potente que se encendía y se apagaba. Siguiendo esta tradición, Harvey Cohen fue quien creó un cartel singular que decía: «La conciencia de Krishna viene a Occidente», usando círculos concéntricos rojos y azules, y una fotografía de Swamiji sonriendo en Tompkins Square Park. Los devotos pegaron los carteles por toda la ciudad. Hayagriva y Mukunda hablaron del programa para el Mantra Rock Dance con Allen Ginsberg, quien ya era conocido como seguidor del mantra Hare Krishna. De hecho, los conocidos solían saludarlo con un Hare Krishna cuando caminaba por Hyde Street, y era conocido por visitar y recomendar que visitaran el templo Radha Krishna. Hayagriva, cuya barba tupida y cabello largo rivalizaban con los de Allen, estaba preocupado por la melodía que usaría Allen cuando cantara con Swamiji. «Creo que la melodía que usas», dijo Hayagriva, «es muy difícil para cantarla bien».
Quizás, admitió Allen, pero esa es la melodía. La oí por primera vez en la India. Una santa maravillosa la estaba cantando. Estoy muy acostumbrado a ella y es la única que puedo cantar con convicción. Unos días antes del mantra Rock Dance, Allen fue temprano una mañana al kirtan en el templo y acompañó a Srila Prabhupada a su cuarto. Unos pocos devotos estaban sentados con él comiendo dulces de la India cuando Allen llegó a la puerta. Él y Prabhupada sonrieron e intercambiaron saludos. Prabhupada le ofreció un dulce mientras comentaba que el señor Ginsberg se había levantado muy temprano. Sí, respondió Allen. El teléfono no ha dejado de sonar desde que llegué a San Francisco. Eso pasa cuando uno se vuelve famoso, dijo Prabhupada. Esa fue la tragedia de Mahatma Gandhi también. Donde sea que fuera lo seguían miles de personas cantando Mahatma Gandhi ki jai, Mahatma Gandhi ki jai. El hombre no podía ni dormir. Bueno, al menos me levantó para el kirtan esta mañana, dijo Allen. Sí, eso es muy bueno. La conversación viró hacia el inminente programa en el Avalon. ¿Cree que habrá alguna posibilidad de cantar una melodía que sea más familiar para los oídos occidentales? Preguntó Allen. Cualquier melodía les gustará, dijo Prabhupada. La melodía no es importante. Lo que importa es que tú cantarás Hare Krishna. Puede ser una melodía de tu propio país y eso no importa. Prabhupada y Allen también hablaron acerca del significado de la palabra hippie, y Allen mencionó algo acerca de tomar LSD. Prabhupada le contestó que el LSD crea una dependencia que no es necesaria para una persona en conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna lo resuelve todo, dijo Prabhupada. No se necesita nada más. En el mantra Rock Dance habría un show de luces multimedia de dos de las personas más importantes en el arte, Ben Van Meter y Roger Hilliard. Ben y Roger eran expertos en el uso simultáneo de luces estroboscópicas, películas y diapositivas para llenar un auditorio con efectos ópticos parecidos a las visiones del LSD. Mukunda les había dado mucho material de Krishna para pasar durante el kirtan. Una noche, Ben y Roger fueron a ver a Swamiji a su apartamento. Roger Hilliard rememora. Era genial. Realmente nos impresionó. No su aspecto, su forma de actuar ni su vestimenta, sino todo su ser. Swamiji era muy sereno y tenía buen humor y al mismo tiempo era muy sabio, ubicado e iluminado. Tenía la capacidad de relacionarse con personas muy diferentes. Yo pensaba que algo de todo eso debía ser muy extraño para esta persona, es decir, venir a Estados Unidos y terminar en medio de Haighsbury en un ashram montado en un local y un montón de gente muy rara alrededor. Y, aún así, él estaba justo allí, con todos ellos. La noche del mantra Rock Dance, mientras los técnicos ponían a punto el equipo y probaban el sistema de sonido, y Ben y Roger organizaban las luces, Mukunda y otros recibían las entradas en la puerta. La gente hacía fila a lo largo de la calle y alrededor de la manzana para sacar entradas a $2.50 cada una. La asistencia sería buena, un lleno total, y la mayoría de las estrellas locales habían entrado. El pionero del LSD, Timothy Leary, llegó y recibió un asiento especial en el escenario. Swami Kriyananda vino con una tambura. Un hombre que llevaba un sombrero de copa y un traje con una faja de seda que decía San Francisco, llegó afirmando ser el alcalde. En la puerta, Mukunda detuvo a un joven respetablemente vestido, que no tenía entrada, pero alguien le tocó el hombro diciendo: «Déjalo entrar, está bien, es Owsley». Mukunda se disculpó, permitiendo que Augustus Owsley Stanley II, héroe del folk y famoso sintetizador de LSD, entrara sin entrada. Casi todos los que fueron vestían ropa excéntrica o de colores fuertes, túnicas tribales, ponchos mexicanos, curtas indias, ojos de Dios, plumas y cuentas.
Algunos hippies llevaron sus propias flautas, laúdes, instrumentos hechos con calabazas, tambores, sonajeros, cuernos y guitarras. Los ángeles del infierno, con el cabello sucio, usando pantalones vaqueros, botas y chamarras, acompañados por sus mujeres, hicieron su entrada llevando cadenas, fumando cigarrillos y mostrando su parafernalia de cascos alemanes, emblemas con blasones y todo lo demás, excepto sus motos, que quedaron estacionadas afuera. Los devotos comenzaron un kirtan en el escenario para entrar en clima, danzando del modo en que Swamiji les había enseñado. Los inciensos esparcían su aroma desde allí y desde las esquinas de la enorme pista de baile. Aunque la mayor parte del público estaba drogada, la atmósfera era tranquila. Habían ido en busca de una experiencia espiritual. Cuando comenzó el canto, muy melodiosamente, algunos músicos se unieron tocando sus instrumentos. Comenzó el espectáculo de luces. Las luces estroboscópicas destellaron, se balanceaban esferas de colores al son de la música y grandes manchas de colores vibrantes cruzaron el suelo, las paredes y el techo. Un poco después de las 8, los Moby Grape aparecieron en escena. Hicieron su primer número con guitarras eléctricas, bajos y 2 baterías. Los grandes altoparlantes sacudieron el salón con sus vibraciones y desde el público surgió un grito de aprobación. Alrededor de las 9:30, Prabhupada salió de su apartamento de la calle Frederick y subió al asiento trasero del Cadillac de Harvey. Estaba vestido con su usual atuendo azafrán y alrededor del cuello llevaba una guirnalda de jazmines, cuyo dulce aroma llenó el auto. Durante el camino al Avalon, habló acerca de la necesidad de abrir más centros. A las 10 en punto subió las escaleras del Avalon, seguido por Kirtanananda y Ranachor. Cuando entró en el salón, los devotos soplaron caracolas, algunos hicieron un redoble de tambores y el gentío se abrió al medio desde la entrada, dejando un pasillo para que él pasara. Con la cabeza en alto, Prabhupada parecía flotar mientras se dirigía al escenario entre la extraña muchedumbre. De repente, cambiaron las luces del espectáculo y destellaron en la pared imágenes de Krishna y de sus pasatiempos. Krishna y Arjuna juntos en la cuadriga de Arjuna, Krishna comiendo mantequilla, Krishna sometiendo al demonio torbellino, Krishna tocando la flauta. Mientras Prabhupada caminaba entre la multitud, todos lo aplaudieron y alentaron, de pie. Subió las escaleras y se sentó suavemente sobre un almohadón. El público hizo silencio. Mirando a Allen Ginsberg, Prabhupada le dijo: ¿puedes decir algo sobre el mantra? Allen comenzó a hablar de su comprensión y experiencias con el mantra Hare Krishna. Contó que Swamiji había abierto un local en la Segunda Avenida de Nueva York y que había cantado Hare Krishna en Tompkins Square Park e invitó a todos al templo de la calle Frederick. Recomiendo especialmente los kirtanas tempranos por la mañana, dijo, para aquellos que, descendiendo del LSD, quieran estabilizar su conciencia. Prabhupada habló explicando una breve historia del mantra. Luego volvió a dirigirse a Allen. ¿Pueden cantar? Allen comenzó a tocar el armonio y a cantar con el micrófono la melodía que había aprendido en la India. Poco a poco, más y más gente del público se le unió y comenzaron a cantar. Mientras el kirtan seguía y la gente se entusiasmaba cada vez más, los músicos de las distintas bandas subieron al escenario y se unieron a Allen. Ranachor, que era un buen percusionista, comenzó a tocar con la batería de los Moby Grape. Otros se unieron con el bajo y las guitarras, mientras los devotos y grupos grandes de hippies se subían al escenario. Las manchas de colores aparecían y desaparecían de manera intermitente, y las esferas se balanceaban al ritmo del mantra que se proyectaba sobre la pared. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mientras el canto se esparcía por todo el lugar, algunos hippies se pusieron de pie, levantaron las manos y bailaron. Allen Ginsberg recuerda:
Cantamos Hare Krishna toda la noche. Fue absolutamente genial, abierto a todos. Era la cumbre del entusiasmo espiritual de Haight-Ashbury. Era la primera vez que en San Francisco se organizaba un concierto en el que todos podían participar. Todos podían cantar y bailar en vez de escuchar y ver cantar y bailar a otros. Janaki evoca: la gente no sabía para qué estaba cantando, pero ver a tanta gente cantar, aunque la mayoría de ellos estuviera drogada, hizo muy feliz a Swamiji. Le encantaba ver cantar a los demás. Hayagriva rememora: de pie frente a las bandas apenas podía oír, pero sí sentí que las palabras del mantra Hare Krishna se hacían más claras conforme las cantaban. En la pared de atrás se proyectaba una imagen enorme de Krishna con un yelmo, una pluma de pavo real y una flauta en la mano. Luego, Srila Prabhupada se puso de pie, levantó los brazos y comenzó a bailar. Hizo gestos para que todos lo siguieran, y aquellos que todavía permanecían sentados se levantaron y comenzaron a cantar y a bailar, moviéndose hacia atrás y hacia adelante, siguiendo el paso de Prabhupada. Roger Siegel recuerda: el salón parecía un campo humano de trigo movido por el viento. Producía un sentimiento de calma en contraste con la atmósfera habitual del salón, Avalon, de energías intensas. El canto de Hare Krishna continuó durante más de una hora y finalmente todos estaban saltando y gritando, algunos incluso llorando. Alguien puso un micrófono delante de Srila Prabhupada y su voz resonó con fuerza gracias al poderoso sistema de sonido. El ritmo aumentó. Srila Prabhupada sudaba profusamente. Kirtanananda insistió en detener el kirtan. Swamiji estaba demasiado anciano para esto, dijo. Podría ser dañino para él. Pero el canto siguió más y más rápido hasta que las palabras del mantra se volvieron irreconocibles en medio de la música amplificada y el coro de miles de voces. El canto del Mahamantra terminó de repente y lo único que se oyó fue el rumor sordo de los altavoces y la voz de Srila Prabhupada ofreciendo reverencias a su maestro espiritual. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacacharya Stotarasata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Srila Prabhupada bajó del escenario entre el denso humo y la multitud mientras Kirtanananda y Ranachar lo seguían de cerca. Allen anunció a la próxima banda de rock. Mientras Swamiji abandonaba el salón, y al agradecido gentío comentó: este no es lugar para un brahmachari. A la mañana siguiente el templo estaba lleno de jóvenes que habían visto a Swamiji en el Avalon. Muchos de ellos habían estado despiertos toda la noche. Srila Prabhupada, siguiendo su programa matutino normal, bajó a las 7, hizo un kirtan y dio la clase de la mañana. Un rato después, mientras iba hacia la playa con Kirtanananda y Hayagriva, preguntó cuánta gente había asistido al kirtan de la noche anterior. Cuando le dijeron, preguntó cuánto dinero habían conseguido. Le dijeron que no estaban seguros, pero que aproximadamente $1,500. En un volumen apenas audible, cantó en el asiento trasero del auto, mirando por la ventanilla, tan callado y humilde como un niño. Nada hacía presumir que la noche anterior había sido ovacionado y aplaudido por miles de hippies que se habían mantenido respetuosos y que le habían abierto paso entre el gentío para que pasara triunfal a través de la iluminación estroboscópica que se proyectaba sobre el piso en medio del tronar de bajos electrónicos y de los resonantes tambores del salón Avalon. A pesar de la espectacularidad de la noche anterior, permanecía intocable, el mismo de siempre en su comportamiento personal. Estaba en su mundo, inocente y humilde, y al mismo tiempo lucía muy serio y ancestral. Kirtanananda y Hayagriva se dieron cuenta de que Swamiji no era de este mundo. Sabían que, a diferencia de ellos, él siempre estaba pensando en Krishna. Caminaron con él por la rambla cerca del océano, con sus frías brisas y encrespadas olas. Kirtanananda colocó el chadar sobre los hombros de Prabhupada.
En bengalí hay un lindo verso, dijo Prabhupada, rompiendo el silencio. Lo recuerdo. ¡Oh! ¿Qué voz es esa? Atravesando el mar, llamando, ven aquí, ven aquí. Hablando poco, caminó con sus dos amigos mirando con frecuencia el cielo y el mar. Mientras caminaba, cantaba suavemente un mantra que Kirtanananda y Hayagriva nunca habían oído antes. Govinda Jayo Jayo, Gopala Jayo Jayo, Radha Ramana Hari, Govinda Jayo Jayo. Cantó lentamente con voz profunda mientras caminaban. Contemplando el océano Pacífico, dijo, porque es grandioso, es tranquilo. El océano parece eterno, dijo Hayagriva. No, contestó Prabhupada. Nada en el mundo material es eterno. En Nueva York, puesto que había pocas mujeres en el templo, la gente había preguntado si era posible para una mujer unirse al movimiento de conciencia de Krishna. Pero en San Francisco nunca surgió esa pregunta. La mayoría de los hombres que fue a aprender de Swamiji lo hizo con sus novias. Para Prabhupada, estos muchachos y chicas ansiosos de cantar y escuchar acerca de Krishna eran como chispas de fe para ser abanicadas hasta llegar a convertirse en fuegos ardientes de la vida devocional. No les pidió a los recién llegados que dejaran a sus novias o novios, no obstante, lo cual predicaba sin ceder no a la vida sexual ilícita. El dilema parecía tener una solución obvia: casar a las parejas en conciencia de Krishna. Debido a que tradicionalmente un sannyasi nunca organizaría ni celebraría casamientos, de acuerdo con los estándares de la India, alguien podría criticar a Prabhupada por permitir toda clase de mezcla de géneros, pero él le daba prioridad a la difusión de la conciencia de Krishna. ¿Qué hindú, por crítico que fuera, había intentado alguna vez trasplantar la esencia de la cultura espiritual de la India en la cultura occidental? Prabhupada advirtió que cambiar el sistema social estadounidense y separar por completo a los hombres de las mujeres no sería posible. Pero hacer concesiones a su estándar de no llevar una vida sexual ilícita tampoco lo era. Por lo tanto, la vida matrimonial en conciencia de Krishna, el Grihastha Ashram, sería el mejor acuerdo para muchos de los que aspiraban ser sus nuevos discípulos. En conciencia de Krishna, el esposo y la esposa vivirían juntos y se ayudarían mutuamente en el progreso espiritual. Era un acuerdo autorizado para permitirles reunirse el hombre y la mujer. Si siendo maestro espiritual considerara necesario realizar casamientos él mismo, los haría. Pero primero esas jóvenes parejas tendrían que sentirse atraídos a la conciencia de Krishna. Joan Campanella había crecido en un rico suburbio de Portland, Oregón, donde su padre era un abogado tributarista que trabajaba para empresas. Ella y su hermana tenían sus propios autos deportivos y sus veleros para navegar en el lago Oswego. Disgustada por la vida de hermandad en la Universidad de Oregón, Joan se fue de allí durante el primer semestre y se inscribió en el Red College, donde estudió cerámica, tejido y caligrafía. En 1963 se mudó a San Francisco y fue copropietaria de un negocio de cerámica. Aunque tuvo muchos amigos, emprendedores, cantantes de folk y bailarines, era una chica distante e introspectiva. Conoció a Srila Prabhupada a través de su hermana Jan. Jan se había ido con Michael Grant, su novio, a vivir a Nueva York. Allí Michael trabajaba como arreglista musical. En 1965 conocieron a Swamiji mientras vivía solo en el Bowery y se habían vuelto sus discípulos iniciados, Mukunda y Janaki. Swamiji les había pedido que se casaran y ellos invitaron a Joan a la boda. Como invitada por un día, Joan participó brevemente del mundo trascendental de Swamiji en el 26 de la Segunda Avenida. Él la tuvo ocupada todo el día haciendo masa y rellenando cachoris para el banquete nupcial. Joan había trabajado en un cuarto y Swamiji en la cocina,
aunque había entrado y salido varias veces para enseñarle cómo hacerlos de manera apropiada, diciéndole que no tocara su ropa o su cuerpo mientras cocinaba y aleccionándola para que no fumara cigarrillos. Los alimentos debían ser ofrecidos al Señor Krishna y por ello tenía que prepararlos con pureza. A través de este breve encuentro, Joan se convenció de que Swamiji era un gran maestro espiritual, pero regresó a San Francisco sin profundizar más en la conciencia de Krishna. Pocos meses después, Mukunda y Janaki fueron a la costa oeste con la idea de ir pronto a la India, pero cambiaron sus planes cuando Mukunda recibió una carta de Swamiji pidiéndole que abriera un templo de conciencia de Krishna en California. Mukunda le había hablado de Swamiji a Joan y a otros amigos y se dio cuenta de que muchos jóvenes estaban interesados. Joan acompañó luego a Mukunda, a Janaki y a un muchacho llamado Roger Seagal a las montañas de Oregón, donde visitaron a sus amigos mutuos, Sam y Marjorie, quienes vivían en un mirador con vistas al bosque. Mukunda les había explicado lo que conocía de la conciencia de Krishna y los 6 comenzaron a cantar Hare Krishna juntos. Habían estado interesados sobre todo en las enseñanzas de Swamiji acerca de elevar la conciencia sin drogas. Mukunda les había dicho, muy entusiasmado, que Swamiji le había pedido que abriera un templo en California. Enseguida él y su esposa Janaki, Sam y su novia Marjorie, y Roger y Joan, que habían pasado a ser amigos íntimos, se mudaron a un departamento de San Francisco para encontrar un local y preparar el lugar para Swamiji. Después de la llegada de Swamiji, Joan empezó a asistir a los kirtans del templo. Se sintió atraída hacia Swamiji y al canto, en especial. Le gustaban las horas de visita informales. Swamiji se sentaba en su mecedora con la mano en su bolsa de japa cantando los santos nombres y Joan se sentaba fascinada mirando cómo se movían sus dedos dentro de la bolsa. Un día, durante las horas de visita de Swamiji, mientras él estaba sentado en su mecedora y Joan y otros se encontraban sentados a sus pies, el gato de Janaki se coló por la puerta de entrada al corredor y comenzó a caminar por allí. El gato entró a la sala donde se encontraba Swamiji, se acercó más y más y lentamente caminó hasta delante de sus pies. Se sentó mirándolo con atención y comenzó a maullar. Ninguno de los devotos sabía muy bien qué hacer. Swamiji comenzó a acariciar suavemente el lomo del gato con su pie, diciendo: Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Lo estás alimentando con leche prasadam? Joan rememora: me cautivó Swamiji con sus actos y su amabilidad, incluso hacia los gatos, y sentí deseos de relacionarme más con él. Joan llegó a entender que servir a Swamiji era un asunto serio, pero no quería dar el paso a la iniciación hasta estar 100% segura. A veces lloraba en éxtasis y otras veces se quedaba dormida durante la clase, así que entre dubitativa y escéptica, se preguntaba cómo podría aplicar realmente las enseñanzas de Swamiji en su vida. Una noche él le preguntó: ¿cuándo vas a iniciarte? Joan dijo que no sabía, pero que le gustaba leer sus libros y cantar Hare Krishna. Le dijo que, como se sentía atraída por las montañas y por la conciencia espiritual elevada, quería viajar al Tíbet. Swamiji, sentado en su mecedora, miró a Joan sentada a sus pies. Ella sintió que él podía leerle la mente. «Puedo llevarte a un lugar más alto que el Tíbet», dijo. «Tan solo mira». Joan sintió de repente que Swamiji lo sabía todo acerca de ella y entendió: «Oh, tengo que ver a través de sus ojos qué es la conciencia de Krishna». Él le estaba prometiendo que la llevaría a un estado muy elevado, pero ella tendría que verlo. Fue en ese momento en el que Joan decidió volverse su discípula. Cuando se lo dijo a su novio Roger, él quedó asombrado. Habían estado yendo juntos a los kirtanas y las clases, pero todavía tenía dudas. Quizás sería bueno para él y Joan casarse, pero no iniciarse. Joan, en cambio, estaba más decidida.
Le explicó a Roger que Swamiji no había ido hasta Estados Unidos precisamente para celebrar casamientos, sino que uno tenía que iniciarse primero. Roger Segal había crecido en Nueva York. Era seguidor de un gurú de Hatha Yoga, experimentaba con químicos psicodélicos y había viajado por el sur profundo como activista de los derechos civiles, participando en marchas por la libertad de los afroamericanos. Corpulento, sociable y extrovertido, tenía muchos amigos en San Francisco. En el aeropuerto, junto con la gente de Haight-Ashbury, había visto a Swamiji por primera vez y se sintió tocado por su aire aristocrático y su ausencia de egoísmo. El concepto de reencarnación siempre lo había intrigado, pero después de acudir a algunas clases de Swamiji y escuchar sus explicaciones sobre la transmigración del alma, sintió que había encontrado a alguien que definitivamente conocía la respuesta a cualquier pregunta acerca de la vida después de la muerte. Una noche, luego de asistir al programa del templo, Roger regresó a su apartamento y se sentó sobre la salida de incendios a meditar sobre lo que Swamiji había expresado. «El mundo es ilusorio», había dicho. «Pero a mí me parece real», pensó Roger. «Si me pellizco el brazo siento dolor. ¿Cómo puede ser eso ilusión? Esta salida de incendios es real. Si no, estaría cayendo en el espacio. Este espacio es real, ¿no?» Roger decidió que no había entendido lo que Swamiji había querido decir con ilusión. «Si trato de atravesar la pared», pensó, ¿eso sería real o no? Quizá la realidad de la pared era solo algo de mi mente. Para probar la ilusión entró a su departamento, concentró la mente e intentó atravesar la pared, pero solo consiguió golpearse. Se sentó nuevamente y pensó, ¿qué querrá decir Swamiji cuando dice que el mundo es ilusión? Decidió que se lo preguntaría en la próxima reunión. Lo hizo. Y Srila Prabhupada le dijo que, en efecto, el mundo es real, porque fue creado por Dios, la realidad suprema, pero es irreal en el sentido de que todo lo material es temporal. Cuando una persona considera el mundo temporal y todo lo que hay en él como permanente, vive en la ilusión. Solamente el mundo espiritual, explicó Swamiji, es eterno y por lo tanto real. Roger quedó satisfecho con la respuesta de Swamiji, pero tenía otras dificultades. Pensaba que Swamiji era demasiado conservador. Cuando dijo que los perros de la gente debían quedar fuera del templo, a Roger no le gustó. Muchos visitantes traían a sus perros al templo y habían colocado un poste frente al edificio para atar allí a las mascotas con correas. Swamiji no permitía ninguna mascota dentro. «Esta filosofía es para los humanos», dijo. «Ni un gato ni un perro pueden entender. Aunque sí oyen el canto Hare Krishna, pueden recibir un nacimiento superior en el futuro». Roger tenía además otros reparos por los que consideraba que esta filosofía era conservadora. Swamiji hablaba en reiteradas ocasiones en contra de los hábitos descontrolados, como fumar, pero Roger no podía imaginarse abandonando esas cosas, y en especial lo perturbaban las instrucciones acerca de restringir la vida sexual. Pero a pesar de no seguirlo de manera estricta, Roger sintió que estaba desarrollando amor por Swamiji y por Krishna. Sintió que Swamiji tenía mucho para enseñarle y que lo estaba haciendo de cierto modo y en cierto orden. Supo que Swamiji lo veía como un bebé en la vida espiritual, que debía alimentarse en la boca. Supo que debía volverse sumiso y aceptar lo que él le ofreciera. Sam Spistra, alto y esbelto, con rizos rojizos dorados, era atlético, se había entrenado como esquiador olímpico y además tenía inclinaciones artísticas. Era escritor y tallador en madera. Se había graduado en el Reed College en Oregón y había conseguido la beca Fulbright para estudiar en una pequeña universidad suiza, donde obtuvo una maestría en filosofía. Era popular. Mukunda dijo que era el clásico ejemplo del tosco individualista. Cuando Mukunda visitó a Sam en su mirador en la montaña,
y le contó acerca de Swamiji y de la conciencia de Krishna, Sam quedó intrigado por las nuevas ideas. Su vida había llegado casi a un punto muerto, pero vio una esperanza en lo que Mukunda y Janaki decían acerca de Swamiji. Después de pasar unos pocos días con Mukunda, Sam quedó en ayudarlo a establecer un templo de la conciencia de Krishna en San Francisco. Sam era uno de los que conocían a las estrellas del rock local y los había persuadido para que se presentaran en el Avalon con Swami Bhaktivedanta, a quien nunca había conocido. Le vio por primera vez cuando arribó al aeropuerto de San Francisco. Más tarde insistió en que había visto salir un destello de luz del cuerpo de Swamiji. Al principio estaba temeroso de hablar. Tampoco sabía qué decir porque Prabhupada era completamente nuevo para él y parecía un ser muy elevado. Sin embargo, al día siguiente del programa en el Avalon, cuando Mukunda le dijo a Prabhupada que Sam había organizado el concierto, Prabhupada lo mandó llamar para saber cuánto dinero habían recaudado. Sentado frente a Prabhupada, que estaba detrás de su pequeño escritorio, Sam le informó que habían obtenido unos $1,500 de ganancia. «Bien», dijo Srila Prabhupada. «¿Tú serás el tesorero?» Y luego le preguntó, «¿Cuál es tu idea de Dios?» «Dios es uno», respondió Sam. Prabhupada inquirió, «¿Y cuál es el propósito de adorar a Dios?» Sam contestó, «Volverse uno con Dios». «No», dijo Prabhupada, «no puedes volverte uno con Dios. Dios y tú sois siempre individuos diferentes, pero puedes convertirte en alguien que comparte intereses con Él». Luego le habló acerca de Krishna. Al terminar la conversación le dijo, «Puedes venir todos los días y te enseñaré cómo llevar los libros de cuentas». Y así Sam comenzó a reunirse con Prabhupada media hora diaria para aprender contabilidad. Sam evoca: «Nunca fui muy bueno para llevar libros de contabilidad y tampoco quería hacerlo, pero era una buena excusa para ir y ver a Swamiji todos los días. Solía regañarme cuando gastaba mucho dinero o cuando no podía equilibrar las cuentas de manera apropiada. Me gustaba mucho la idea de que él fuera tan práctico, que supiera cómo llevar una contabilidad. Desde el principio fue para mí un amigo, y no una persona idealizada de otra esfera de la vida. Le planteé todas mis dudas, aprendí a contestar cosas por mí mismo basado en la forma en que él resolvía los problemas del día a día. Y lo primero que me hizo hacer fue casarme con mi novia. Mukunda y su esposa Janaki, cuyo apartamento estaba separado del de Srila Prabhupada por un corredor, eran la única pareja que Srila Prabhupada ya había iniciado y casado. Mukunda, quien generalmente usaba un rosario de cuentas rojas grandes de 2 vueltas alrededor del cuello, se había dejado crecer el cabello y una barba delgada y corta desde su llegada a San Francisco. Había entrado en el espíritu del verano del amor de Haichasbury y estaba familiarizado con muchas de las figuras populares. Aunque en ocasiones ganaba dinero como músico, pasaba la mayor parte del tiempo promoviendo la misión de Prabhupada, sobre todo reuniéndose con gente para organizar espectáculos como el del Avalon. Era muy eficaz en traer gente que colaborara con Prabhupada, pero no tenía un compromiso permanente. Ayudaba porque era divertido. No tenía deseos de ser diferente de sus muchos amigos de San Francisco, por lo que no seguía estrictamente los principios de Prabhupada de una vida espiritual regulada. En su trato con su maestro, a Mukunda le gustaba asumir una postura de camaradería fraternal más que de mansa servidumbre, y Srila Prabhupada le correspondía. A veces, sin embargo, Prabhupada le mostraba a las claras que era su maestro. Una vez, cuando entró al apartamento de Mukunda, notó un póster en la pared que tenía un torero con la capa y una banderilla apuntando al toro. «Eso es una imagen horrible», exclamó, mostrando el disgusto en su rostro. Mukunda miró el póster y se dio cuenta de lo que significaba. Sí, es horrible», dijo, y lo arrancó de la pared. Srila Prabhupada estaba ansioso de que alguien tocara la mridanga,
de manera apropiada durante los kirtans, y Mukunda, siendo músico, parecía un muy buen candidato. Mukunda recuerda: el día que llegó el tambor le pregunté a Swamiji si podría aprender y él respondió que sí. Le pregunté cuándo y él dijo: ¿cuándo quieres? ¿Ahora? Pregunté. Contestó: sí, ahora. Estuve un poco sorprendido de tener una respuesta tan rápida, pero llevé el tambor a su cuarto y comenzó a enseñarme el ritmo básico. Primero fue getata, 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 luego un ritmo un poco más complicado, getata, 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 geta. Cuando comenzaba a tocar me aceleraba y él me pedía que fuera más lento. Dedicó mucho tiempo para mostrarme cómo golpear los parches del tambor y comencé a aprender un poco. Pero tuvo que seguir indicándome que lo hiciera más lento y pronunciara las sílabas mientras daba los golpes. Getata. Me decía que las sílabas y el tambor debían sonar igual. Yo debía imitar el sonido y siempre pronunciar las sílabas. Estaba decidido a aprender, así que toqué muy lento por un largo tiempo. Me concentré con gran intensidad y de repente me di cuenta de que Swamiji estaba de pie, quieto, a mi lado. No supe cuánto tiempo habría estado allí, de pie, sin decir nada, y me sentí un poco incómodo, pero seguí tocando. Cuando tuve el valor de levantar la mirada y ver su rostro, para mi sorpresa estaba moviendo la cabeza hacia atrás y adelante, haciendo un gesto afirmativo con los ojos cerrados. Parecía estar disfrutando la lección. Eso me sorprendió por completo. Siempre había tomado clases de música, antes sobre todo, lecciones de piano, y no puedo recordar un momento en que el profesor pareciera estar realmente disfrutando mi ejecución. Sentí que era algo maravilloso ver que había un maestro que era tan perfecto, que disfrutaba tanto de enseñar, no porque fuera su enseñanza o su método personal, sino porque estaba siendo testigo de que la energía de Krishna pasaba a través de él hacia un alma condicionada como yo. Él lo disfrutaba mucho y entendí desde el fondo de mi alma que Swamiji era un verdadero maestro, aunque yo no tenía ni idea de lo que realmente era ser un maestro espiritual. Para la esposa de Mukunda, Janaki, la conciencia de Krishna significaba tratar de manera personal con Swamiji. Mientras él estuviera cerca, todo estaba bien. Ella disfrutaba haciéndole preguntas, sirviéndole y aprendiendo de él a cocinar. No le importaba mucho estudiar la filosofía de la conciencia de Krishna, pero rápidamente sintió una intensa atracción por él. Janaki evoca. Estábamos sentados en grupo alrededor de Swamiji en su apartamento y yo le pregunté si tenía hijos. Me miró como si hubiera dicho algo extraño y dijo: ¿tú no eres mi hija? Respondí: bueno, sí. Y él repuso: ¿no son todos ustedes mis hijos? Y su respuesta fue tan rápida que nunca dudé de que lo decía en serio. Durante varias horas cada mañana, Prabhupada les enseñaba a Janaki, a Chohan y a otros a cocinar. Un día en la cocina se dio cuenta de que había un tipo de fruto rojo que nunca había probado y le preguntó a Janaki qué era. Ella le dijo que eran fresas. De inmediato se llevó una a la boca. Es muy rica. Y empezó a comer otra y otra, exclamando: muy ricas. Otra vez Janaki batía crema cuando Prabhupada entró a la cocina y preguntó: ¿qué es eso? Ella contestó: crema batida. ¿Qué es crema batida?, preguntó él. Es crema, contestó ella, pero cuando uno la bate adquiere más cuerpo y se pone más sólida. Aunque siempre era estricto con las reglas de la cocina, una de las más importantes era que no se podía comer en la cocina, de inmediato hundió el dedo en la crema batida y lo probó. Es yogur, dijo. A modo de reprimenda, pero en broma, Janaki contestó: no, Swamiji, es crema batida. Srila Prabhupada la corrigió: que no, que es yogur. Y nuevamente metió el dedo y lo probó diciendo: es muy rico. Swamiji, lo acusó Janaki, está comiendo en la cocina. Srila Prabhupada apenas sonrió y sacudió la cabeza atrás y adelante diciendo: está bien. Janaki rememora: una vez le dije: Swamiji,
Tuve un sueño muy emocionante. Estábamos en un planeta que era nuestro y todos habían ido hasta allí desde la Tierra. Todos se habían vuelto devotos puros y estaban cantando. Usted estaba sentado en una silla muy especial, elevada del suelo, y toda la Tierra aplaudía y cantaba Hare Krishna. Swamiji sonrió y dijo, ¡qué sueño precioso! Bonnie MacDonald, de 19 años, y su novio, Gary McElroy, de 20, habían llegado a San Francisco desde Austin, donde habían estado viviendo juntos como estudiantes en la Universidad de Texas. Bonnie era delgada y rubia, con un dulce acento sureño. Había nacido y crecido en el sudeste de Texas, en una familia bautista. Durante la escuela secundaria se había vuelto agnóstica, pero más tarde, mientras viajaba por Europa y estudiaba arte religioso y la arquitectura de las grandes catedrales, llegó a la conclusión de que todos esos grandes artistas no podían estar completamente equivocados. A Gary, hijo de un oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, lo criaron en Alemania, Okinawa y otros lugares del mundo antes de que la familia se estableciera en Texas. Su cabello oscuro y cejas abultadas le daban un aspecto serio, excepto cuando sonreía. Era uno de los primeros estudiantes de la Universidad de Texas que usaba cabello largo y experimentaba con drogas psicodélicas. Mientras tomaban LSD, Gary y Bonnie se obsesionaron con la idea de buscar la espiritualidad y sin decir nada a sus padres se fueron manejando el auto hasta la costa oeste en busca de alguien que pudiera enseñarnos acerca de la vida espiritual. Pasaron algunos meses frustrantes buscando libros de espiritualidad y grupos del Haight-Ashbury. Habían adoptado el vegetarianismo. Gary comenzó un curso autodidacta de guitarra eléctrica mientras Bonnie iba todos los días al Golden Gate Park a practicar un estilo propio de meditación Hatha Yoga. Pero de a poco se fueron desilusionando y se dejaron degradar por las drogas. Habían leído que cuando el discípulo estuviera listo, el gurú aparecería, y esperaban ansiosos el día en que eso sucediera. Aunque Bonnie había pasado la mayor parte de su tiempo en los parques de San Francisco, un día, mientras miraba un escaparate de revistas en una tienda de Haight-Ashbury, encontró una copia del De Vuelta al Supremo, una copia mimeografiada del periódico producido por los discípulos de Srila Prabhupada en Nueva York. Se sintió atraída, en particular por el artículo de Hayagriva sobre Swamiji. Las descripciones acerca de su sonrisa, sus ojos brillantes, sus zapatos puntiagudos y las cosas que decía, le dieron la sensación de que podía ser el gurú que había estado buscando. Cuando supo que ese mismo Swamiji había abierto un ashram en Haight-Ashbury, de inmediato comenzó a buscar por el vecindario hasta que encontró el templo de Frederick Street. Bonnie y Gary habían estado en problemas antes de conocer a Swamiji. Gary estaba angustiado ante la amenaza de ser incorporado al ejército y ambos estaban desilusionados porque no habían encontrado la verdad que habían ido a buscar a San Francisco. Al encontrarse con Srila Prabhupada, le explicaron su situación. Bonnie recuerda: él estaba sentado en una mecedora en su pequeño apartamento y nos miraba como si estuviéramos locos, porque lo estábamos, y dijo: vengan a mis clases. Simplemente vengan a mis clases cada mañana y todas las noches y todo estará bien. Eso nos sonó como una panacea increíble y como estábamos tan confundidos, aceptamos. Le dije que había viajado por toda Europa y él sostuvo: ¿viajaste mucho? Y añadí: sí, viajé mucho, hice muchas cosas, pero ninguna de ellas me hizo feliz. Él estuvo contento con esa declaración. Afirmó: sí, ese es el problema. Comenzamos a ir a sus clases matinales. Debíamos recorrer una gran distancia para llegar a las 7 de la mañana, pero lo hicimos con la convicción de que eso era lo que nos propuso que hiciéramos y estábamos dispuestos a realizarlo. Un día nos preguntó: ¿a qué se dedican? Cuando le dijimos que habíamos sido estudiantes de arte, nos pidió que pintáramos cuadros de Krishna. Poco tiempo después, le pedimos ser iniciados. Joan y Roger fueron iniciados rápidamente, recibiendo los nombres de Yamuna y Guru Das, y al día siguiente ya estaban casados. Swamiji presidió la ceremonia llevando una voluminosa guirnalda de hojas y flores de rododendro.
Se sentó sobre un almohadón en el piso del templo, rodeado de sus seguidores y de la parafernalia para el fuego de sacrificio. Delante de él estaba la pequeña pira de tierra donde más tarde encendería el fuego. Explicó el significado del matrimonio en conciencia de Krishna y cómo el esposo y la esposa debían asistirse mutuamente y servir a Krishna, manteniéndolo a él en el centro. Swamiji había comentado que no le gustaba la ropa occidental de las mujeres y a su pedido Yamuna se vistió con un sari. Aunque Swamiji había pedido ghee, mantequilla clarificada, como uno de los ingredientes del sacrificio, los devotos, pensando que era demasiado costoso, lo sustituyeron por margarina derretida. También habían pedido leña y los devotos le trajeron unos trozos de un cajón roto de naranjas. Yamuna y Gurudas estaban sentados ante él, en el lado opuesto de la pira, tomó una astilla del cajón de naranjas, lo sumergió en lo que se suponía que era ghee y la expuso a la llama de la vela para encender el fuego. La astilla se encendió, sacó chispas y se apagó. Tomó otra astilla y la untó con la margarina derretida, pero cuando la llevó a la llama hizo lo mismo chisporroteo y se apagó. Después de tratar sin éxito 4 o 5 veces, Swamiji miró y dijo: «Este matrimonio tendrá un comienzo muy lento». Yamuna comenzó a llorar. Boni y Gari fueron iniciados 2 semanas después de conocer a Swamiji. El nombre de iniciada de Boni fue Govinda Dasi y el de Gari fue Gorasundar. Aunque todavía estaban vestidos con pantalones vaqueros incluso durante la iniciación y sin saber mucho acerca de lo que estaba sucediendo, tenían confianza en Swamiji. Sabían que sus mentes aún estaban confundidas por las drogas, pero tomaron la iniciación con seriedad y se volvieron seguidores estrictos. Gorasundara tiró toda la marihuana que tenía y junto a Govinda Dasi comenzaron a comer solo alimentos ofrecidos al Señor Krishna. 2 semanas después de su iniciación, Swamiji llevó a cabo su ceremonia de matrimonio. El padre de Govinda Dasi llegó desde Texas la noche de la boda. Aunque objetaba que la conciencia de Krishna era radicalmente antiestadounidense, caminando hasta el asiento de Srila Prabhupada en el templo, preguntó: «¿Por qué tienes que cambiar el nombre de mi hija? ¿Por qué debe tener un nombre hindú?» Prabhupada lo miró y con un brillo travieso miró al señor Patel, un invitado hindú con su familia que vivía en el barrio. «¿No le gustan los hindúes?», preguntó. Todos los que escucharon a Swamiji se rieron, excepto el padre de Govinda Dasi, quien contestó: «Bueno, están bien con ellos, pero ¿por qué Boni debe tener un nombre diferente?» «Porque ella me pidió que le dé uno», contestó Srila Prabhupada. «Si usted la ama, querrá lo que ella quiere. Su hija está feliz. ¿A qué pone objeción?». La discusión terminó allí y el padre de Govinda Dasi estuvo tranquilo. Más tarde disfrutó tomando prasadam con su hija y su yerno. Govinda Dasi evoca: «Gorasundar y yo nos pusimos a leer los 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam de Swamiji y al mismo tiempo nos pidió que pintara un gran lienzo de Radha y Krishna y una vaca. Todos los días, durante todo el día, estuve pintando y Gorasundara leía en voz alta un volumen tras otro del Srimad Bhagavatam. Hicimos esto continuamente durante 2 meses. En ese tiempo, Swamiji también me pidió que hiciera un retrato suyo, poniendo de fondo al señor Chaitanya danzando. Quiso que lo hiciera de tal manera que el pie del señor Chaitanya quedara tocando la cabeza. Traté. Quedó horrible. Y aún así, él estaba feliz».